Mario Vargas Llosa, Entre las letras, el poder y la pasión. Hablar de Mario Vargas Llosa es hablar de una de las figuras más complejas, brillantes y contradictorias del siglo XX y XXI. Novelista, ensayista, político frustrado y amante escandaloso, su vida ha estado marcada por la pasión desbordante con la que ha enfrentado cada uno de los capítulos de su existencia. Desde sus orígenes peruanos hasta su consagración como Premio Nobel de Literatura, su historia es la de un hombre que nunca se conformó, que siempre buscó ir más allá de los límites establecidos y que convirtió la literatura en su campo de batalla personal, político y emocional. Y el niño que conoció la disciplina. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Su niñez estuvo marcada por la ausencia de su padre, Ernesto Vargas, con quien su madre, Dora Llosa, se separó antes de que él naciera. Durante sus primeros años, vivió con la familia materna en Cochabamba, Bolivia, un periodo que recuerda como feliz y libre. Pero esa libertad terminaría abruptamente cuando, a los 10 años, su padre reapareció repentinamente en su vida. La reconciliación de sus padres trajo consigo un cambio drástico. La familia se mudó a Lima y Mario fue enviado al Colegio Militar Leoncio Prado. Allí conocería la rigidez de la disciplina, el autoritarismo y también los primeros destellos de lo que sería su literatura. El Colegio Militar se convertiría más tarde en el escenario de su primera novela de impacto, La ciudad y los perros. 2. El nacimiento de un escritor. Desde joven, Mario mostró una inclinación clara hacia la lectura y la escritura. Influenciado por autores como Flaubert, Faulkner y Sartre, comenzó a trabajar como periodista y crítico literario en Lima. Su talento precoz se hizo evidente con la publicación de Los Jefes, 1959, un conjunto de cuentos que obtuvo reconocimiento inmediato. Pero fue en 1963 cuando se consolidó como uno de los grandes con La ciudad y los perros. La obra, que retrataba crudamente la violencia y la hipocresía en el sistema militar peruano, causó un escándalo nacional. Algunos sectores conservadores exigieron la prohibición del libro, y en el Colegio Leoncio Prado llegaron incluso a quemar ejemplares. Vargas Llosa, sin embargo, no se amilanó. Sabía que estaba destinado a dejar huella. 3. El boom latinoamericano y la gloria. La década de los 60 fue testigo del auge del boom latinoamericano, un fenómeno literario en el que autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y el propio Vargas Llosa renovaron las letras hispanoamericanas. Mario fue, sin duda, una de sus piezas clave. Obras como La Casa Verde, 1966, Conversación en la Catedral, 1969, y Pantaleón y las visitadoras, 1973, confirmaron su genio. Sus novelas no solo deslumbraban por su estructura y lenguaje, sino también por su valentía al abordar temas espinosos: la corrupción, la prostitución, el poder, el machismo, la religión. Todo cabía en el universo narrativo de Vargas Llosa. Su prestigio internacional creció, y con él, su figura pública. Se convirtió en profesor invitado en las mejores universidades del mundo, escribió ensayos brillantes y se codeó con la élite cultural europea y americana. Pero a diferencia de muchos de sus colegas, Vargas Llosa no se limitó a la literatura. El poder, ese monstruo seductor, también lo llamaba. 4. De la pluma a la política. A finales de los 80, el Perú vivía una de sus peores crisis: terrorismo, hiperinflación, caos institucional. Fue entonces cuando Vargas Llosa decidió dar un paso que pocos se atrevían. Lanzó su candidatura presidencial en 1990, liderando el Frente Democrático, Fredemo, con un programa de corte liberal que prometía modernizar el país y acabar con la corrupción y el atraso. Muchos lo vieron como un gesto heroico, otros como una traición a los ideales de izquierda que había defendido en su juventud. Lo cierto es que la política fue un campo mucho más complejo y hostil de lo que había imaginado. Enfrentó campañas sucias, fue blanco de ataques personales y finalmente perdió en segunda vuelta ante un entonces desconocido Alberto Fujimori. Esa derrota marcó un antes y un después en su vida. Vargas Llosa renunció a la nacionalidad peruana, aunque la recuperaría más tarde, y se estableció en España, país del que obtuvo la ciudadanía en 1993. A partir de entonces se dedicó de lleno a la literatura, pero con un tono más maduro, más desencantado, aunque igual de combativo. El Nobel, el reconocimiento máximo. En 2010,
Cuando muchos creían que ya no lo recibiría, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura. Lo hizo por su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes mordaces de la resistencia individual, la revuelta y la derrota. Vargas Llosa recibió el galardón con emoción, pero sin estridencias. En su discurso, titulado Elogio de la lectura y la ficción, rindió homenaje a su madre, a sus maestros, a Flaubert, a la literatura como salvación y, por supuesto, a Patricia, su esposa durante más de 50 años. Aquella Patricia, prima hermana suya, compañera fiel, mujer discreta y sólida, había sido su sostén durante toda su carrera. Sin embargo, su historia de amor no terminaría con final feliz. Vi El escándalo del corazón, Vargas Llosa e Isabel Preisler. Pocos podían imaginar que el austero y cerebral Mario Vargas Llosa terminaría protagonizando una historia digna de las revistas del corazón. Pero así fue. En 2015 se separó de Patricia Llosa y poco después apareció en las portadas junto a la reina del papel cuché, Isabel Preisler. El romance fue tan inesperado como mediático. La sociedad no tardó en opinar. Unos lo veían rejuvenecido, otros lo tildaban de traidor, y no faltaban quienes lo acusaban de haber abandonado sus principios por una aventura de glamour y superficialidad. Durante casi 8 años, Mario e Isabel fueron inseparables. Viajaron, posaron, vivieron entre España, Francia y República Dominicana. Él incluso comenzó a frecuentar ambientes más frívolos, alejado de su mundo literario habitual. Pero en 2022, la relación se rompió. Vargas Llosa volvió a refugiarse en sus libros y, según algunos cercanos, también en la nostalgia de su pasado con Patricia. 7. El legado literario y humano. Mario Vargas Llosa ha escrito más de 30 novelas, ensayos, obras de teatro y cuentos. Cada una de sus obras lleva impreso el sello de un hombre obsesionado con la verdad, con el conflicto entre el individuo y el sistema, con la imposibilidad de una moral perfecta. Algunos lo consideran el mejor novelista en lengua española vivo. Otros critican su evolución ideológica, su alejamiento de la izquierda, su tono a veces elitista. Pero todos coinciden en que su obra ha sido y es fundamental para entender la literatura moderna. Entre sus novelas más célebres están La tía Julia y El escribidor, La guerra del fin del mundo, El hablador, El pez en el agua, su autobiografía política, Travesuras de la niña mala y 5 esquinas. Cada una aborda realidades distintas, pero con un estilo reconocible, elegante, envolvente. En sus últimos años, ha seguido escribiendo sin descanso. Incluso después del Nobel, ha publicado novelas como Tiempos recios, El sueño del Celta y Le dedico mi silencio. Siempre lúcido, siempre polémico. 8. Un hombre que no se rinde. Mario Vargas Llosa es, ante todo, un inconformista. A sus más de 85 años, sigue opinando, escribiendo, participando en foros, firmando columnas en periódicos como El País o ABC. Ha sobrevivido a la crítica, al fracaso político, al desamor y a los cambios de época. Muchos jóvenes no lo entienden. Algunos lo consideran un autor del pasado, un representante de valores ya caducos. Pero él sigue ahí, defendiendo su derecho a pensar, a disentir, a narrar. Porque para Vargas Llosa, la literatura es vida, y mientras haya vida, habrá palabras. 9. Tradición y modernidad, un equilibrio difícil. En un mundo que ha virado hacia lo instantáneo, lo visual y lo superficial, Vargas Llosa defiende el libro como una forma de resistencia. En sus entrevistas más recientes ha advertido del peligro de una sociedad que renuncia a leer, que prefiere la imagen al pensamiento, el eslogan al análisis. A pesar de su aparente frialdad, es un hombre de pasiones hondas. Se le nota cuando habla de literatura francesa, cuando defiende a escritores como Borges, cuando arremete contra el populismo o cuando recuerda su juventud en Lima, soñando con París, con Balzac, con el destino de los grandes. Epílogo, El escritor y su sombra. Nadie queda indemne después de leer a Mario Vargas Llosa. Sus novelas incomodan, iluminan, provocan. Él mismo ha sido una figura incómoda, para los que esperaban que fuera el Che Guevara de las letras, para los que lo querían callado y sumiso, para los que no le perdonan haber amado con escándalo. Pero esa es precisamente su grandeza, haber vivido sin pedir permiso, haber escrito con el alma en carne viva, haber defendido con palabras aquello en lo que creía,
aunque eso significara quedarse solo. Vargas Llosa es un hombre que ha sabido combinar lo tradicional con lo moderno, que ha defendido la civilización frente a la barbarie. Patricia, la gran mujer en la sombra. Hablar de Vargas Llosa sin hablar de Patricia Llosa es como hablar del Quijote sin Sancho Panza. Estuvieron casados más de 50 años. Se conocieron siendo primos, en un entorno tradicional, y se casaron cuando él se divorció de su tía Julia, la famosa tía Julia de la novela La tía Julia y el escribidor. Lo suyo con Patricia fue una relación sólida, silenciosa, discreta. Ella lo acompañó por todos los países, lo ayudó a cuidar su imagen, fue su representante, su editora no oficial, su sostén emocional y logístico. Por eso, cuando en 2015 se anunció su separación, el mundo cultural se tambaleó. Muchos amigos del escritor no podían creerlo. Y más aún cuando al poco tiempo apareció del brazo de Isabel Preisler, la reina de las portadas. Fue como si Don Quijote hubiera cambiado a Rocinante por un Ferrari. Sin embargo, Patricia nunca habló mal de él. Nunca salió a dar entrevistas ni a ventilar intimidades. Mantuvo la clase. Y con el tiempo, cuando la relación con Isabel se rompió, el entorno de Mario empezó a notar algo. El escritor, ya con más de 85 años, volvió a hablar de Patricia con cariño, con nostalgia, incluso con arrepentimiento. Y según algunas fuentes cercanas, tras su ruptura con Preisler, volvió a tener contacto con ella, como quien regresa al hogar después de una tormenta larga. 12. Su relación con otros grandes, entre admiración y traición. Uno de los capítulos más sabrosos de la vida de Vargas Llosa es su relación con Gabriel García Márquez. Durante los años del boom latinoamericano, eran amigos íntimos, cómplices. Se admiraban mutuamente. Gabo llamaba a Mario hermano y Vargas Llosa reconocía en el colombiano a un genio literario único. Pero en 1976, durante una presentación en México, ocurrió lo inesperado. Mario le dio un puñetazo en la cara a García Márquez. Nadie sabe exactamente por qué. Las teorías van desde una supuesta intromisión sentimental hasta diferencias ideológicas irreconciliables. Lo cierto es que nunca más se hablaron. Y cuando Gabo murió en 2014, Vargas Llosa lo despidió con una columna sobria, sin rencor, pero sin nostalgia. Lo curioso es que años después, algunos ensayos de Mario analizan 100 años de soledad con una lucidez admirable. Porque si algo no perdió nunca Vargas Llosa fue la capacidad de reconocer el talento ajeno, incluso el de sus enemigos. 13. La política, esa herida que nunca cerró. Aunque volvió a centrarse en la literatura tras perder las elecciones, Vargas Llosa jamás abandonó la política. Desde sus columnas en El País, ABC, La Nación o El Comercio, ha sido una voz firme del liberalismo clásico. Criticó con fuerza a Hugo Chávez, a Evo Morales, a los Kirchner y más recientemente a Pedro Castillo. Pero eso le costó muchos enemigos. Para sectores de la izquierda latinoamericana, pasó de ser un ídolo a un traidor. Lo acusaron de haberse vendido al neoliberalismo, de defender a los poderosos. Y es cierto que en algunos momentos su tono se volvió más rígido, menos empático. Pero también es cierto que ha sido coherente. Su defensa de la democracia, la libertad de prensa, el Estado de Derecho, ha sido constante, incluso cuando eso significaba nadar contra la corriente. A su edad, sigue asistiendo a foros, congresos, presentaciones. Se le puede ver en la Feria del Libro de Madrid, en debates en París, o incluso en entrevistas por televisión donde no se calla ni una. Siempre elegante, con el pelo blanco perfectamente peinado, y esa mirada entre irónica y sabia que tanto lo caracteriza. 14. Lo que no todos saben, sus obsesiones, su rutina, su fragilidad. Mario Vargas Llosa es un hombre de hábitos. Se levanta muy temprano, desayuna ligero y escribe todas las mañanas de forma religiosa. No concibe un día sin lectura. Es meticuloso, obsesivo, perfeccionista. Reescribe cada párrafo hasta el agotamiento. Admira profundamente a Flaubert, al punto que una vez viajó a los lugares exactos donde el francés ambientó Madame Bovary, solo para captar su espíritu. No soporta la mediocridad, la improvisación ni el sentimentalismo fácil. Por eso a veces parece frío, pero quienes lo conocen bien dicen que es un hombre cariñoso en lo íntimo, que se emociona hasta las lágrimas con ciertas músicas, sobre todo la criolla peruana y el tango, y que adora a sus nietos. La vejez, sin embargo, lo ha hecho más frágil.
En los últimos años ha tenido algunos problemas de salud, caídas, hospitalizaciones leves. Pero se niega a detenerse. Mientras tenga la cabeza clara, escribiré, ha dicho. Y hasta ahora lo ha cumplido. 15. El futuro y la eternidad. Hoy, Mario Vargas Llosa se encuentra en una etapa crepuscular, pero no por ello menos interesante. Su figura divide, pero nadie le niega su lugar en la historia. Es uno de los pocos autores vivos que forman parte del canon mundial. Ha sido traducido a más de 30 idiomas. Sus novelas se estudian en universidades, se adaptan al cine, se comentan en cafés literarios de toda América Latina y Europa. Además, su influencia va más allá de los libros. En cierto modo, es un símbolo de una época en que los escritores eran faros morales, líderes culturales, figuras de autoridad intelectual. En un mundo saturado de influencers y pantallas, él sigue creyendo en el poder de las ideas. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué quedará de Vargas Llosa cuando ya no esté? La respuesta parece clara: sus libros, su obra, su defensa del individuo frente a la masa, su apuesta por la libertad en todos los frentes: política, estética, sexual, narrativa. Si el siglo XX tuvo a Borges como su faro más abstracto y filosófico, Vargas Llosa ha sido su contraparte vitalista, realista, profundamente humana. Y aunque su época esté llegando a su fin, mientras alguien lea Conversación en la Catedral o La Guerra del Fin del Mundo, su voz seguirá sonando, como un eco firme entre los siglos. Un cierre merecido. Quizá Mario Vargas Llosa no sea perfecto. Ha tenido errores, giros inesperados, posturas que han molestado incluso a quienes lo admiraban. Pero si algo no se le puede negar es que ha vivido con intensidad. Ha amado, ha luchado, ha escrito con el alma. Y eso, al final del día, es lo que se espera de un gran escritor. Si el siglo XX tuvo a Borges como su faro más abstracto y filosófico, Vargas Llosa ha sido su contraparte vitalista, realista, profundamente humana. Y aunque su época esté llegando a su fin, mientras alguien lea Conversación en la Catedral o La Guerra del Fin del Mundo, su voz seguirá sonando, como un eco firme entre los siglos. Lamentablemente, Mario Vargas Llosa falleció el 13 de abril de 2025 en Lima, a los 89 años, rodeado de su familia. Su partida marcó el cierre de una de las trayectorias más influyentes de la literatura en lengua española. En sus últimos años, Vargas Llosa vivió en Lima, acompañado de sus hijos y nietos, y retomó el contacto con su exesposa Patricia Llosa. Aunque había anunciado su retiro de la literatura en 2023, su legado continuó creciendo. En marzo de 2025 se publicaron 2 biografías sobre su vida y obra: Palabras en el mundo, de Alonso Cueto, y Vargas Llosa, su otra gran pasión, de Pedro Cateriano. Además, en febrero de 2025 se lanzó El reverso de la utopía, un tercer tomo que recopila sus crónicas periodísticas sobre América Latina y Oriente Medio, destacando su análisis sobre dictaduras, populismos y fundamentalismos. Su última novela, Le dedico mi silencio, publicada en octubre de 2023, mezcla ficción y ensayo, ambientada en el Perú de los años 90, y refleja su amor por la música criolla y su preocupación por la violencia política. En marzo de 2025 celebró su 89 cumpleaños en Lima, en compañía de su familia, y realizó visitas a lugares emblemáticos de sus novelas, como Barrios Altos y la Quinta Eeren. Su legado perdura a través de iniciativas como el 6º Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, cuyo plazo de presentación de obras finaliza el 15 de mayo de 2025. Mario Vargas Llosa deja una obra vasta y profunda, que abarca desde la crítica social hasta la introspección y la sátira política, consolidándose como una figura central del boom latinoamericano. Su influencia en la literatura y el pensamiento contemporáneo seguirá siendo objeto de estudio y admiración por generaciones venideras. Algo peculiar y profundamente humano sobre Mario Vargas Llosa en sus últimos años es su regreso sentimental y vital al lado de su exesposa, Patricia Llosa, después de su mediática relación con Isabel Preisler.
Tras separarse de Patricia en 2015 y vivir una intensa relación con Preisler durante casi 8 años, el Nobel decidió cortar esa etapa y, ya en 2022, se le empezó a ver de nuevo con su familia, compartiendo reuniones, celebraciones y viajes. Pero lo verdaderamente llamativo fue la naturalidad y elegancia con la que él y Patricia retomaron su vínculo afectivo, sin escándalos, sin reproches públicos, como si hubieran decidido continuar una historia que nunca terminó del todo. En 2023 y 2024, ambos fueron vistos juntos en actos culturales, cumpleaños familiares e incluso paseando tranquilamente por Miraflores, en Lima, como una pareja de toda la vida. Ese reencuentro con su primer amor, a sus casi 90 años, con la discreción de lo auténtico y lo profundo, sorprendió a muchos. No se trató de un regreso mediático, sino íntimo y sólido. Fue un mensaje, sin palabras, de lo que permanece cuando el tiempo ha hecho su trabajo. Además, en sus últimos meses de vida, Vargas Llosa dormía en la misma habitación de su casa limeña donde escribió algunas de sus novelas más emblemáticas, como Conversación en la Catedral. Él mismo había mandado reconstruir su escritorio tal como lo tenía en los años 60, con una máquina de escribir Olivetti restaurada, no porque la usara ya escribía ordenado sino como símbolo de sus comienzos. Peculiar, sí, pero también profundamente simbólico. Quiso morir cerca de sus raíces, tanto literarias como sentimentales.